Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos volvemos a encontrar en torno a estos coloquios bíblicos y vamos a seguir conversando sobre esta bonita y profunda espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, buscando el sustento bíblico de esta devoción. Ya en la reunión pasada hemos conversado algunas cosas importantes para darnos cuenta cómo esta devoción en este tiempo resulta tan urgente. Hoy, en esta tarde, espero poder concluir con estas reflexiones que hemos preparado para ustedes. Vamos a conocer en esta tarde las promesas del corazón de Jesús, las 12 promesas que esta devoción trae consigo y algunas cosas más que vamos a explicar. Comencemos pues poniéndonos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón de Jesús, nos ponemos en tu presencia. Abre nuestra mente y abre nuestro corazón, ayúdanos y bendícenos para que en los próximos minutos podamos comprender con mayor profundidad lo que significa esta devoción que tú nos has regalado, a qué nos llama, qué nos pides a través de ella, y para que nos des la gracia y la fortaleza de poder cumplir aquello que nos pides. Que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, nos acompañe y nos bendiga y siempre proteja nuestras familias. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a hablar de las 12 promesas de esta espiritualidad del Sagrado Corazón, promesas que el mismo Sagrado Corazón le dictó, le comunicó a Santa Margarita María de Alacoque en las famosas revelaciones que le hizo allá por 1763-64. Vamos a explicarlas, a ver qué nos dicen. Ahí las tenemos en pantalla. La primera, otorgaré las gracias necesarias en su vida. Esto que habíamos dicho en la primera parte de este coloquio del Sagrado Corazón de Jesús, cada uno de nosotros en lo que tiene que hacer en su vida necesita la fuerza de Dios, la ayuda de Dios, porque las solas fuerzas no nos alcanzan. Los proyectos, los intentos de cambio personal, nada de eso se puede hacer sin la gracia de Dios. Y por eso, al que sigue esta devoción con fidelidad, el Señor le promete que las gracias que necesita en cada cosa, Él se las va a alcanzar para que, unido al esfuerzo de la persona, puedan alcanzar los objetivos. No se trata de que el Señor va a hacer la tarea nuestra, no. El Señor va a impregnar una gracia, una fuerza especial para que podamos con nuestros esfuerzos alcanzar la meta. La segunda promesa tiene que ver con la paz en las familias. Llevaré paz a sus hogares. Y como la paz está fundamentalmente en el interior de cada persona, el Señor, al llevarnos por un camino de mansedumbre, de control de uno mismo y del carácter, pues va a ayudarnos a que hacia afuera también podamos tener un mejor trato con los demás. Esa paz en los hogares brotará de la paz que cada uno tenga en su corazón. Y para tener paz en el corazón hay que ordenar, hay que poner en su sitio varias cosas que tenemos en el corazón. Y cuando venga el impulso de la reacción negativa y con cólera o cargada, es la gracia de Dios la que nos va a ayudar a controlarla, de tal manera que no sea eso lo que salga, y de esa manera Él cuida la paz que está en el hogar. Si es que yo creo que la necesitamos mucho, esta devoción, porque hay muchos hogares en los que no hay paz, no porque sean malas personas, sino porque, creo yo, no saben manejar ciertos momentos difíciles y se dejan llevar mucho por esa impulsividad interior porque no tienen cómo controlarla. Bueno, pues al esfuerzo que hacemos, que se ve que no alcanza, Dios quiere ayudar. Y por eso también esta es una de las promesas. Llevaré paz a sus hogares. Luego dice, los consolaré en sus aflicciones.
también es importante, hermanos, porque cuando las cosas no nos salen, y esto lo dice la palabra de Dios, lo dicen los santos que son los que saben de estas cosas, cuando las cosas no nos salen o cuando hemos cometido un error grave que avergüenza un poquito, el enemigo, el tentador, viene, se mete en la cabeza y comienza a infundirnos desaliento, desánimo por lo que ha pasado, o porque no me sale algo, o porque he caído en algo que no debí caer. El tentador nos va metiendo desaliento. ¿Cuál es la idea? Que abandonemos la lucha por ser mejores, que abandonemos, que no creamos que somos capaces. Y por eso esa vocecita nos quiere sacar de la pelea. Y esa voz no es de Dios. Por eso cuando el corazón de Jesús dice, yo los consolaré en sus aflicciones, no nos está prometiendo que no vamos a fallar en algunas cosas. Lo que nos está prometiendo es que en ese momento nos va a cubrir, nos va a proteger para que no entre la tentación del desaliento. Es que eso es muy importante. Incluso los maestros de la vida espiritual, los grandes santos, decían que la peor tentación, la más peligrosa del demonio, no es la que nos hace caer en algo, no, es la que viene después de esa tentación, es esa que te empieza a desmoronar, a quitar confianza y que te invita a abandonar la pelea por ser bueno, a rendirte, a no volverlo a intentar. Esa, dice, esa es la peor de las tentaciones, no la primera, porque de la primera, si te confiesas y te ayuda a caer en la cuenta y tal, sales fortalecido a seguir peleando. La caída no es la meta, dicen los santos. El demonio no tiene como meta que caigas. El demonio tiene como meta que abandones la pelea. Esto es muy importante y por eso el corazón de Jesús dice, yo los consolaré en sus aflicciones, para que cuando tengan alguna falla o alguna cosa que no les salga, el enemigo no pueda usar eso en contra de ustedes. Luego dice, seré su seguro refugio en la vida y sobre todo en la muerte. Hay una protección especial contra el mal. El mal, hermanos, existe. Es verdad que lo dibujan así con cuernos, con cola, ya, eso es un dibujo, pero el mal como entidad, claro que existe, se mueve y opera. Y a veces, es verdad, es manipulado por algunas personas que invocan el mal. Esto existe. No hay que asustarse, pero hay que estar protegidos, nada más. La mejor forma de estar protegidos es estar con Dios. No hay que ir a ninguna persona que nos haga nada para protegernos. Nada de eso está bien. Todo eso es pecado contra el primer mandamiento. La mejor forma de estar protegidos es estar con Dios, estar en gracia y hacer la vida digna que uno puede hacer, obviamente sin estar portándose mal. Y si tienes alguna falla, alguna cosa, rápidamente tratas pues de volver al cauce normal, confesándote, arrepintiéndote. Eso es la mejor manera. Por eso el corazón de Jesús nos promete que esa protección no nos va a faltar en esta vida y sobre todo en el momento de la muerte. Ustedes saben, porque lo dice la Sagrada Escritura, que después de la muerte, inmediatamente después de la muerte, viene ese momento en el que nuestra alma es evaluada. Y en ese momento nos jugamos todo. Por eso el Señor siempre advierte de que tenemos que llegar al momento de la muerte preparados, porque ahí nos jugamos todo. Pues con esta promesa uno se siente como más acompañado y más ayudado para llegar bien al momento de la muerte, porque nadie sabe cuándo será. Pero cuando sea, que el Señor nos encuentre preparados. Esta es otra de las promesas. Luego, el Señor, como ven en pantalla, dice, bendeciré todas las acciones que emprendan. Esto tiene una doble significación, hermanos. Una primera significación es que las bendice haciéndolas fructificar, para que lo que yo haga dé fruto.
Esta es la primera forma en la que Dios la bendice, es decir, va como allanando el camino, abriendo las puertas para que lo que yo haga salga bien y dé mucho fruto. Y la segunda forma en que la bendice es que hace que esa obra buena que yo he hecho quede inscrita en el cielo, es decir, como dice en el Evangelio el mismo Señor, atesoren tesoros en el cielo, es como que nos diga, guarden dinero en la cuenta del banco del cielo, porque esa es la que van a necesitar cuando el Señor los llame. Pues esta bendición, esta promesa que es bendecir las obras, las empresas, las actividades, tiene esta segunda dimensión que es que al ser una obra buena, bendecida por Dios, esa obra me cuenta para mi tesoro en el cielo. Es decir, tiene una repercusión en la eternidad. Qué importante esta promesa, porque hay obras que uno puede hacer, pero que no me cuentan para la eternidad. Así sean obras buenas, porque la intención o algún elemento de esa acción no ha sido del agrado de Dios. A veces hacemos cosas buenas, pero por vanidad, por ejemplo, esas no entran. Y por eso el Señor en el Evangelio de Mateo, ustedes se acuerdan ese versículo, ese texto en el capítulo 7 de Mateo, cuando le dicen, Señor, pero en tu nombre hemos hecho muchas cosas, en tu nombre fui para aquí, fui para allá. Y el Señor dice, yo no te conozco, apártate de mí. Claro, has hecho obras buenas, pero yo no las he visto, dice el Señor. ¿Por qué? Porque no estaban bendecidas. Por eso esta promesa es tan importante. Luego dice, los pecadores encontrarán en mi corazón un océano infinito de misericordia. Todos somos pecadores, todos fallamos muchas veces y necesitamos que Dios nos perdone. Pues aquí hay una promesa hermosa para nosotros. No importa lo que hagas, nunca te faltará el llanto interior que te lleve a arrepentirte y a buscar la misericordia de Dios. Y obviamente Dios te la va a dar. Pero tú tienes que hacer ese paso de dolerte en el corazón, confiar en que Dios te puede perdonar e ir hacia ese perdón. Ese es el movimiento que tenemos que hacer nosotros, ayudados por Él también. Pero esa misericordia la vamos a encontrar después de que hagamos ese movimiento de reconocer el error, dolerme en el corazón, que me arrepienta, pararme e ir hacia la misericordia porque no dudo que Él me puede perdonar. Esto, hermanos, es importante porque uno conoce personas en el ministerio sacerdotal que no confían en la misericordia de Dios, han dejado de creer que Dios los puede perdonar, no quieren arrepentirse porque sienten que Dios no quiere saber nada de ellos, han perdido confianza en la misericordia de Dios. Y por eso, y eso nos puede pasar a todos, por eso no hay que juzgar a nadie. Simplemente les cuento que hay personas que dicen, no, padre, ya conmigo Dios no quiere nada. Yo le digo, pero ese es el peor pecado que uno comete. Es el famoso pecado contra el Espíritu Santo del cual nos previene el Señor en el Evangelio, que es dejar de creer que Dios me puede sanar, porque el Espíritu Santo es el sanador en la Santísima Trinidad. Eso lo hemos hablado en otro momento, y por eso esta promesa nos dice que el Señor nos va a ayudar para que nunca nos falte el dolor de corazón y la confianza en que Él nos puede perdonar. Así es que, miren si no será importante tener esta devoción. Ya van varias promesas que vamos viendo y yo creo que todas las vamos necesitando. No hay ninguna que uno diga, esta no. No, yo creo que todas las estamos necesitando. Como la que sigue, la promesa número 7. Las almas tibias se tornarán en almas fervientes. Esto es algo que también lo necesitamos nosotros porque la mayoría no podemos decir, pues, yo soy un gran santo y tampoco un gran pecador. Yo creo que la mayoría diremos, yo estoy ahí, más ni tan allá ni tan acá, más o menos al medio, y si no eres ni frío ni caliente, eres tibio, pues. Por eso esta promesa nos toca. Las almas tibias se volverán más fervorosas, es decir,
habrá como un impulso interior, una fuerza interior para dar un paso más y ser más fervorosos y no acostumbrarnos o sentirnos satisfechos con estar como que tibios nomás. Esta es una promesa muy importante. Yo creo que también la necesitamos. Y la otra, las almas fervientes, las que tenemos así un poquito de impulso de hacer las cosas, para que lleguen a la perfección de la santidad, también necesitan una gracia especial, porque una cosa es ser ferviente y otra cosa es ser perfecta y santa. Un alma ferviente, por ejemplo, es un motor que todo el día está organizando cosas para el Señor, está haciendo esto, queriendo, es un celo apostólico muy grande, es un alma ferviente. Conocemos muchas personas que son una máquina de apostolado. Pero ¿qué hace falta, por ejemplo, para ser santos? Hace falta lo que dice el Señor: si quieres ser perfecto, déjalo todo y sígueme, cargando tu cruz. Y puede haber personas que eso que tienen no están dispuestos a dejarlo, por ejemplo. No porque tengan que dejarlo, no, sino que estén dispuestos a dejarlo. ¿Qué pasa si a esa alma ferviente le quitas todo lo que hace? ¿Seguirá amando a Dios sentado en su casa o sentada en su casa? O a lo mejor ya no, porque no tiene nada que hacer. Entonces es un alma ferviente, pero no es perfecta. Un alma perfecta es aquella que se da con todo lo que tiene, pero al mismo tiempo dice: si estuviera sentado en mi casa, amaría a Dios con la misma intensidad con la que estoy haciendo cosas. Esa es la perfección del abandono en Dios. Por eso las almas fervientes, aquellas que son unas máquinas de trabajo, impetuosas, intensas, también necesitan de esta bendición de Dios para poder llegar a esa perfección que implica soltar. Soltar en mi corazón. Si Dios no quiere que deje de trabajar, no lo dejaré de hacer, pero ¿y si Dios me quita la honra, el prestigio, la fama? Nadie me escucha, nadie quiere que yo le hable, me deja solo, ¿seguiré amando a Dios? Ese es el camino de la cruz, que no tenemos que seguir si es que Dios no quiere, pero si Dios quisiera, ¿estarías dispuesto a dejarlo todo y a seguirlo solamente a Él en la cruz y recibir de la gente únicamente burla, por ejemplo, rechazo, por ejemplo? Por eso, a las almas fervientes yo las ayudaré a que se eleven a la perfección. Luego dice: bendeciré los lugares donde se honre mi sagrado corazón. Este honrar el corazón tiene que darse en las familias. Por eso el mes del corazón de Jesús tiene tradicionalmente un día en el que las familias se consagran al corazón de Jesús como familia. Obviamente esto implica más que un acto. Consagrarse al corazón de Jesús implica que como familia vamos a hacer algunas cosas para honrar su sagrado corazón. No solamente se le honra consagrándome, es decir, haciendo una oración. Mi familia y yo nos consagramos a tu corazón, está bien, pero ¿qué implica como familia? Por ejemplo, tratar de unirse todos los días un ratito para rezar juntos, ir a misa juntos, cuidarse mutuamente en la paciencia, en el respeto, en la tolerancia. Así se honra al corazón de Jesús en la casa, por ejemplo. Y si eso lo hacemos, el Señor bendice y protege ese lugar. Es hermoso. Luego, la promesa número 10 dice: a los sacerdotes, esto ya nos toca directamente a los pastores, le daré la gracia de tocar los corazones más endurecidos. ¿Sí? Y esto se ve cuando uno está con Dios, porque es Dios el que lo hace, que hay personas que se acercan a pedir por, y nos ha pasado, repito, es Dios el que obra, uno es muy poca cosa, es un envase de barro, como dice San Pablo, llevando un tesoro que es Cristo, el tesoro en un envase de barro. Eso sí es verdad, pero ese envase de barro, si se aplica y deja que Dios obre, pueden pasar cosas muy bonitas, como que venga una persona y te diga: padre, después de hablar con usted, me quisiera confesar. ¿Cuánto tiempo no te confiesas? 30 años, padre.
Eso es un milagro, tremendo milagro, que un alma quiera reconciliarse con Dios después de 30 años, y nos ha pasado. Entonces es verdad que cuando uno está con Dios, y como decía San Bernardo, decía, cuando uno estorba poco a Dios, porque la tarea, decía, del envase realmente es no estorbarle tanto a Dios, ¿no? Más que como que hacer mucho es, deja que Él haga, tú no estorbes tanto, ¿no? Cuando uno pues se preocupa en no estorbar tanto, el Señor obra maravillas a través de uno y de las pocas cosas o pobres cosas que uno pueda hacer. Esta promesa es muy cierta y los sacerdotes la necesitamos, porque sin eso, ¿por qué vamos a tocar un corazón nosotros? ¿Por qué lo vamos a poder hacer? Si no es el poder de Dios, que es el único que puede mover un corazón, los hombres no podemos hacer eso. Si no es el poder de Dios en ti, ya puedes hacer lo que quieras, no pasa nada. Por eso qué importante para los sacerdotes tener la fuerza de Dios con nosotros. Y dice, aquellos que propaguen mi devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y no serán borrados. Esto equivale a decir que hay una especie de garantía que cuando partamos de este mundo nos vamos a encontrar con Jesús y Jesús ya va a tener nuestro nombre grabado en su corazón. Esto es una tremenda ventaja porque es como ir ya recomendados a ese momento final en el que nos jugamos todo y que el Señor te diga por tu nombre, Juan, ya llegaste, te estaba esperando. ¿Cómo te he esperado, Marta? Qué bueno que hayas llegado. Tu nombre está en mi corazón desde hace años, porque tú te dedicaste a que más gente me conozca y que más gente me ame. Tu nombre está en mi corazón. Qué bonito partir con esa ventaja, porque da miedo tener que rendir cuentas de la propia vida cuando uno se da cuenta que no es tan generoso en algunas cosas y es más bien egoísta y se reserva muchos detalles para con Dios, por ejemplo, y no te controlas y sales feo a tratar a los demás, por ejemplo, y cuando uno sabe que podrías hacerlo mejor y no lo estás haciendo mejor, uno experimenta temor a morir. Temor, porque no a la muerte, sino a lo que viene con la muerte. Por eso, qué importante va a ser irme con ventaja y decirle al Señor, sí, yo he tenido mis fallas, pero mira, me he dedicado y he intentado por todos los medios propagar la devoción a tu sagrado corazón. O sea que esta promesa también es muy valiosa. Y la última dice, prometo, por medio de mi gran misericordia y mi grandioso amor, que aquellos que comulguen los 9 primeros viernes de mes recibirán la gracia de la penitencia final, es decir, arrepentirse antes de morir. No morirán en desgracia, ni sin recibir los sacramentos. Es una promesa, prácticamente te está diciendo, no te vas a condenar. No te vas a condenar. O sea, si tú eres fiel a esta devoción, el Señor no va a dejar que la muerte te alcance en desgracia. Habrá un sacerdote que te auxilie y te prepare para partir. Habrá un dolor de corazón para que te arrepientas y no te vas a morir. No dice que no te vas a morir, dice no te vas a morir en desgracia. Cuando te toque partir, habrá un sacerdote que te confiese, que te absuelva de tus pecados para que te vayas al cielo. Dígame si no es una promesa hermosa. Y sí se cumple, sí se cumple. Porque, bueno, en mi vida eso se ha cumplido de una manera impresionantemente real, porque me pasó a mí, con mi padre muy devoto del corazón de Jesús, en su última etapa de vida, los últimos años, muy devoto. Y cuando mi padre ya estaba muy mal, pasó una cosa muy rara y por eso se las comento, porque esto es una obra, es un milagro de Dios. Yo estaba en una reunión y de pronto sentí una moción a las 11 de la mañana de ir a ver a mi padre, que no pasaba nunca eso. Yo iba a verlo en las tardes, después de las 5 o 6, era la hora de visita porque vivía un poco lejos y ni siquiera todos los días.
iba 2, 3 veces por semana a verlo. Pero en ese día, a las 11 de la mañana, yo sentí una voz que me decía, anda a ver a tu papá, anda a ver a tu papá. Fue tan fuerte que tuve que parar la reunión, coger el auto y me fui a ver a mi padre. He llegado a ver a mi padre que estaba un poquito mal ya, estaba echado en la cama, estuve con él conversando, no le dije por qué estaba ahí, simplemente sentía que tenía que estar. Y a la media hora, 20 minutos, media hora de estar con mi papá, a él le empezó a dar el infarto que al final lo mató, estando yo ahí con él. Y cuando ya intentamos como que ayudarlo, pero cuando vimos que ya no se iba a poder hacer nada, yo le pude dar la absolución a mi papá. Le dije, papá, arrepiéntete de todo lo malo que te acuerdes en tu corazón, arrepiéntete. Y mi padre me miraba y yo le di la absolución. Y le digo, en el último momento en que termina la absolución con la bendición, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí se murió. Dígame si no se cumple. Claro que se cumple, claro. Y yo puedo dar fe en primera persona de que estas promesas se cumplen. Así es que les invito a tener esta devoción tan hermosa, tan real, que fortalece tanto, que acompaña, que te da otra luz, que realmente es el amor mismo de Dios transformando tu vida, que es lo que todos necesitamos, que el fuego del amor de Dios se meta y queme todo lo que no sirva y reconstruya todo y nos vuelva a ordenar. Esta devoción, hermanos, es hoy muy urgente. ¿Y qué nos dice hoy? Porque se ha hablado de la devoción, les he contado algunos aspectos de cómo estas promesas sí que se cumplen, pero ¿qué nos dice el corazón de Jesús hoy? Vamos a ver si en la Biblia, porque San Agustín decía que Dios había abierto su corazón cuando nos dio su palabra. En su palabra Dios ha abierto su corazón, decía San Agustín. Y por eso la palabra es el corazón de Jesús. Y ya sabemos que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, Cristo. Por eso en Cristo y en la revelación, Dios nos ha dado lo más íntimo de Él, su corazón. Por eso vamos a buscar en su palabra, si es que nos dice algo hoy. Y yo creo que sí nos dice, y nos dice 4 cosas. He escogido 4 textos bíblicos en las que Dios, en su palabra, nos dice algo desde su corazón. La primera, este texto que está en el capítulo 5 de Marcos, no tengan miedo. La segunda, el texto que está en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, permanezcan en mi amor. La tercera, den razón de su fe. Está en la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 3. Y la cuarta palabra, echen las redes, que está en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Estas 4 cosas nos dice el Señor hoy desde su corazón. ¿Quieres que mi corazón obre en el tuyo? Cumple estas 4 cosas que te pido. Vamos a hablar un poquito de cada una. No tengan miedo, porque nuestra vida, hermanos, nuestra vida de querer agradar a Dios es una constante lucha. Hay luchas internas y luchas externas. Siempre hay lucha, siempre. De hecho, cuando uno se propone agradar a Dios, lo primero que comienza a ver es obstáculos para agradar a Dios. Parece mentira, que mientras más quieres portarte bien, mientras más quieres hacer las cosas bien, peor se complican, porque las luchas vienen, cuanto más quieres agradar a Dios, pues más luchas vienen. Eso lo dice la palabra de Dios, tanto así que en el Antiguo Testamento la invitación a seguir a Dios no es si quieres seguir al Señor, qué sé yo, haz sacrificios o ayuna, no. La frase que dice es, tú quieres seguir a Dios, prepárate para la pelea. Prepárate para la pelea, porque hay que pelear. ¿Con quién? Más que con quién es adentro, porque ahí están las mayores luchas. También afuera, porque no hay que negar que las tentaciones, el mundo con ese materialismo tan
tan marcado, cómo nos quiere llevar por caminos que se alejan de Dios. También afuera hay lucha, pero también adentro. Y por eso nos da miedo que no vamos a poder ganar esa batalla porque la vemos como muy grande. Parece que es demasiado, no voy a poder, no voy a poder. Es aquí donde el Señor dice, no teman, no teman. Yo estoy con ustedes, no están peleando solos. Es verdad que no les voy a ahorrar las peleas, las tienen que tener porque así funciona. La vida es así, uno crece en la lucha. Si no hubieran luchas no habría crecimiento. Pero en esas luchas no tengas miedo. Yo he vencido al mundo. Confiemos en esa palabra. Y por eso es lo que nos dice hoy. ¿Quieres ser santo? ¿Quién te detiene? Hay luchas. Yo estoy contigo, yo he vencido al mundo. No tengas miedo. Primera cosa que el Señor nos dice en su palabra. La segunda, permanezcan en mi amor, que es una forma de invitarnos a preguntarnos cuál es la calidad de la relación que tenemos con Dios. Permanezcan en mi amor significa que mi relación con Dios debe tener un nivel de calidad más o menos en los términos en los que Dios espera de mí, no en los términos o en los niveles de calidad que yo le he puesto a esa relación. Y fíjense, ya esto lo he comentado en algún momento, Benedicto XVI, el Papa emérito, en algún momento dijo que una de las mayores debilidades de los católicos es que la vida espiritual, el trato con Dios, la relación con Dios, se planteaba en términos que son a la larga muy pobres, muy frágiles, porque se planteaban en términos o de conveniencias o de condiciones que yo le pongo a Dios. ¿Qué significa? Significa, estoy contigo en tanto me des tal cosa, o en tanto sienta tal cosa, o en tanto las cosas sucedan como yo quiero. Esa relación, decía el Papa emérito, es muy pobre, porque el día que Dios no se porte como tú quieres, ¿qué va a pasar? Y lamentablemente, casi nunca Dios se porta como yo quisiera. Por eso, en este permanezcan en mi amor, hay una invitación a que tú y yo miremos esa relación con Dios y miremos sobre qué la estamos asentando. Sobre el sentir nada más, que quiero sentir bonito, y si no siento nada, no te rezo, no voy a tu casa, no hablo contigo, así la estamos asentando, o en que Dios haga lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, así la estoy asentando. Obviamente, cuando esas cosas no se den, mi trato con Dios va a bajar tremendamente. O, por ejemplo, que aunque es comprensible, sigue estando mal, cuando se va un familiar que yo no quisiera que se vaya. Bueno, me genera un dolor y hasta un reproche, que es normal, natural. ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué, Señor, has permitido que se muera tal persona? Bueno, una cosa es que no entienda, otra cosa es que no me guste, y otra cosa muy distinta es sacar a Dios de mi vida porque hizo eso. Eso significa que en el fondo mi relación con Dios dependía de que Él haga algunas cosas y no se le ocurra hacer otras, porque donde las haga me voy. Esta manera de plantear la relación con Dios no es la que nos hace fuertes, no. Por eso hay una invitación a una vida espiritual más fuerte, más sólida, basada sí en la emoción, en el sentimiento, pero sobre todo en las convicciones y en la fe. ¿Qué significa esto? Que puede haber un día en que no sienta nada, pero yo sé que me amas, yo sé que estás ahí, yo sé que no me vas a dejar y yo confío en ti. Eso es, eso es. No te veo por ningún lado, todo está oscuro, no sé por dónde está la salida, no me puedo ni imaginar la salida, me parece que no hay solución, pero yo confío en ti. Tú sabes que esto está pasando, tú te preocupas por mí, tú me vas a ayudar. Esa es una relación un poco más fuerte, ¿no? Por eso permanezcan en mi amor. La siguiente cosa que el Señor nos dice, que está en la primera carta del apóstol Pedro, es: estén preparados para dar razón de su fe.
razón. Razón significa argumentos, argumentos. Y esto, hermanos, es lo que Benedicto XVI decía, es la segunda mayor debilidad de los católicos. ¿Cuál era la primera? Una relación con él frágil, pobre, que hay que mejorarla. Y la segunda debilidad, ¿cuál es? No estamos preparados para dar razones de nuestra fe. La mayoría de los católicos no conocemos nuestra fe. ¿Y cómo puedes amar lo que no conoces? Esto es imposible, imposible. No te puedes enamorar de alguien a quien no conoces. Mientras más lo conoces y te gusta, te puedes enamorar más. Eso sí es verdad, pero no puedes amar lo que no conoces. Por eso mucha gente no conoce la fe católica y no termina de amar a Dios como podría hacerlo porque no lo conoce. Y esta es una debilidad que hay que superar. Estén preparados para dar razones de su fe. No hay católicos, salvo excepciones contadas con los dedos de la mano, que puedan explicar la Biblia, el catecismo, que puedan ir, por ejemplo, casa por casa tocando en la puerta a explicar la Biblia, como hacen otros hermanos que no son propiamente católicos, que no tienen la verdad, pero que se aprenden la Biblia y luego te la explican como ellos más o menos quieren, pero se saben los pasajes bíblicos, dónde queda tal cosa, quién fue Moisés, quién fue Elías, quién fue Jeremías, te saben la historia de tal, cuánto, y miren que no enseñan lo correcto al final, porque te llevan por caminos un poquito, que ya de eso vamos a hablar en futuros coloquios, pero vamos al hecho de, ¿habrán católicos que cojan una Biblia y vayan a tocar puertas y digan, señora, le voy a contar la historia de Adán y Eva para que usted entienda la enseñanza que está detrás de esa historia? Y le explicas y le hablas y la invitas a la parroquia a que vaya a misa, le dejas una tarjetita y le dices, acá están los horarios de confesiones y de misa, la invito a la parroquia. 10 minutos en una casa, vas a otra, 10 minutos, te haces unas 4 o 5 casas y te vas a tu casa. Pero de estos, así, no hay muchos. Y eso nos hace frágiles. Que alguien me diga, por ejemplo, cómo explicar que Cristo está real y verdaderamente presente en la Santa Eucaristía, después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración dentro de la misa, ahí ya no hay pan, aunque yo sigo viendo pan. Ahí está el cuerpo, el alma y la divinidad de Jesucristo nuestro Señor. Todos lo creemos, ¿ah? Todos. Pero ¿quién lo sabe explicar? A uno que no sea católico, por ejemplo. ¿Quién lo sabe explicar? Pues muy poquito. Lo digo con dolor. Por eso, una de las intenciones de estos coloquios tiene que ver con esto que el Señor nos dice desde su corazón. Necesito soldados preparados para el combate. Es como que el Señor fuera el capitán, nosotros los soldados, y no tenemos armas. Pero es que hay que tener esas armas para poder luchar por el Señor. Y un arma poderosísima es conocer nuestra fe. Por eso hay una invitación a formarnos, a formarnos. En estos coloquios es una manera. Hay muchas otras e incluso mejores. Si ustedes entran al mismo YouTube y ven a otros sacerdotes que están haciendo iniciativas como esta, se van a dar cuenta que hay cosas muy buenas para aprender, muy buenas. Pues dedíquenle tiempo, nada más, para autoformarse. O, por ejemplo, hagan el propósito de leer 10 minutos diarios los evangelios. 10 minutos diarios. Que le quitas al Facebook o al Instagram, quítale 10 minutos y lee los evangelios. Terminan los evangelios, comienzan las cartas de Pablo, de Pedro, el Apocalipsis. Termina, vuelves a empezar el evangelio de Mateo, te los lees unas 5 veces y se te va a ir quedando en la cabeza. Luego puedes leer el Antiguo Testamento o puedes buscar un buen libro que explique los evangelios y anda leyendo. 10 minutos diarios. No tiene nada de difícil, nada. Hay que querer hacerlo. Por eso el corazón de Jesús nos invita a estar preparados para dar
razones de nuestra fe. Y finalmente, también nos dice que echemos las redes. ¿Se acuerdan en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan? Está ese pasaje en el que Pedro está con los demás apóstoles pescando. Jesús ya resucitó, pero ellos no sabían. Y Jesús se aparece en la orilla y les dice, ¿han pescado algo? ¿Se acuerdan? Y los pescadores, Pedro, dicen, no hay nada, no hemos pescado. ¿Y qué dijo Jesús? Echen las redes al otro lado. Y echaron las redes y salió muchísimo pescado. Y ahí dijeron, es Jesús, es Jesús. Ese pasaje, ese echen las redes, es algo que el Señor nos dice también ahora. ¿Y qué significa para nosotros? Que cada uno de nosotros tenemos que ser una red para los demás. Es decir, atrapar en el buen sentido peces para el cielo. ¿Y cómo se atrapan peces? ¿Cómo me vuelvo red? Cuando yo me vuelvo un testimonio atractivo que hace que otras personas quieran vivir lo que nosotros vivimos. Un testimonio atractivo. Porque a veces el testimonio que damos no es tan atractivo. A veces más bien hacemos, no digo todos, pero hacemos que la gente diga, ¿para qué voy a ir a misa? Si fulano de tal, que va a misa todos los domingos, es el peor en esto, vieras cómo roba, vieras cómo habla mal de todos, ¿para eso quieres que yo vaya a misa? No, gracias. Para ser como él, no. Y entonces está siendo un antitestimonio. Estás alejando una persona de Dios porque tú que vas a misa, parece que no vas. O las personas que rezan o que están en grupos de oración, que hacen las novenas, los rosarios, pero luego pues se olvidan de que tienen un compromiso, no de no equivocarse, pero sí de intentar controlar un poquito mejor algunos aspectos del carácter para que las personas digan, caramba, mira, esta señora o este señor que pertenece a tal grupo de oración ha mejorado muchísimo. Yo también quiero entrar ahí. Ahí sí, pues, ahí sí. Pero a veces pasa, como digo, lo contrario. Por eso el corazón de Jesús necesita que seamos apóstoles. Y ser apóstol significa convertirme yo en una red que atrape peces para el cielo. Pero ¿cómo voy a atrapar peces si los peces no quieren acercarse a la red porque la red no es atractiva? Por eso este pedido del corazón de Jesús nos invita a comprometernos, a fructificar los dones que Dios nos ha dado con la ayuda de su gracia para volvernos una propuesta atractiva del amor de Dios. Es lo que el Papa Francisco dijo hace unos meses, recordarán ustedes, cuando hablaba de los matrimonios, y esto fue durísimo, lo dijo el Papa Francisco, fue muy duro, pero habrá que ver qué tan cierto es, pareciera que es muy cierto. Él decía, ¿por qué los jóvenes ya no se quieren casar? Les decía a los matrimonios. ¿Por qué los jóvenes ya quieren juntarse nomás, ya no se quieren casar? Porque lo que ven como matrimonio no les convence, no les resulta atractivo. Y los muchachos dicen, ¿casarme para vivir así? No, mejor no me caso. Fue durísimo que el Papa diga eso. Seguramente hay excepciones, por supuesto, y conocemos matrimonios maravillosos, ejemplos. Qué bonito es ver algunos matrimonios que gracias a Dios conocemos, sí, pero no son todos. Hay muchos matrimonios que efectivamente uno dice, ¿para qué te casaste? Y entonces los hijos de esas personas o los amigos o los hijos de los amigos de esas personas dirán, ¿casarme para eso? No. Pues eso mismo podría el corazón de Jesús decirnos de nosotros, de la misa, de la oración, del rosario. ¿Rezar rosario para hacer así? No. Por eso qué importante es que esta devoción nos lleve a dar un testimonio atractivo. Por eso esta valoración del amor que Dios nos da, que es un amor misericordioso, es lo que en este tiempo falta más. La gente necesita sentirse más perdonada y más amada por Dios. Ahí está la raíz de todos los males. No nos sentimos ni perdonados,
ni amados por Dios. Cuando uno experimenta en su corazón el abrazo amoroso, misericordioso de Dios, que te levanta, que te perdona, que te sana y que te vuelve a poner en el mejor de los caminos, tu vida cambia totalmente. Pero falta esa experiencia del amor misericordioso de Dios y por eso esta devoción hoy se hace tan urgente. Muchas gracias por acompañarnos en estos coloquios dedicados al corazón de Jesús. Ya a partir de la próxima semana cambiaremos totalmente de temática y nos vamos a meter en lo que les ofrecí hace un momento. Vamos a conocer nuestra doctrina comparándola con las doctrinas de las otras confesiones religiosas y vamos a ir viendo punto por punto en qué se equivocan, por qué la Iglesia Católica tiene la razón, no porque lo diga un sacerdote, sino porque todo con la Biblia, todo. En la Escritura dice esto. Vamos a demostrar que lo que enseñan estas personas, a quienes como personas no juzgamos, habrá gente muy buena, en todos lados hay gente buena, pero en cuanto a enseñanza, vamos a ver qué enseñan ellos en este punto, qué dicen tal y tal, qué dice la Iglesia Católica, en qué se basan ellos, en qué se basa la Iglesia Católica. Y vamos a poder conocer la diferencia, por ejemplo, con los hermanos evangélicos, con los testigos de Jehová, que no es lo mismo, con los mormones, que no es lo mismo, con los adventistas, que es otra cosa, en qué enseña cada uno y por qué hay error en lo que enseña y dónde está la verdad en esos puntos, en la doctrina de la Iglesia Católica. Es un viaje enorme que va a requerir muchísimo esfuerzo, pero yo creo que nos va a hacer mucho bien a todos. Así es que a partir del día martes los espero para comenzar esta profundización en la doctrina católica, comparándola con otras enseñanzas de otras confesiones religiosas. Y de esta manera, al final, espero que podamos cumplir lo que dice el Señor, estemos preparados para dar razones de nuestra fe. Por ejemplo, ¿por qué razón tu doctrina católica tiene que ser mejor que la doctrina mormona? Pues hay que estudiarla. Y vamos a ver si encontramos esas razones en la Biblia, no por antojo de nadie. Lo que dice la palabra de Dios, ahí está la verdad. Pues los invito a que nos acompañen en el próximo coloquio. Hasta entonces, muchas gracias y que Dios les bendiga.